Guatemala confirmó que hay 5 sobrevivientes guatemaltecos de la masacre ocurrida en enero contra 16 migrantes de ese país y 3 mexicanos en Camargo, Tamaulipas, y que están protegidos por autoridades. El canciller guatemalteco Pedro Brolo informó además que la fecha tentativa para la repatriación de los cadáveres es el 19 de marzo, debido a que las autoridades mexicanas han pedido más tiempo para continuar la investigación y encontrar a los responsables. Vamos a hablar sobre este tema con Raúl Barreno, quien es reportero guatemalteco, quien ha seguido muy de cerca este caso. Raúl, te agradezco mucho la confianza de estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Un placer saludarte desde acá de Guatemala. Pues aquí estamos a la orden para poder conversar acerca de este trágico acontecimiento que de alguna manera sigue causando mucha indignación y sobre todo mucho drama en Comitancillo, Sí. este pueblo pues de San Marcos, ¿verdad? Colindante, más bien dicho, fronterizo con México. Sí, fíjate que indignación que sentimos muchos mexicanos también con lo sucedido. Platicamos hace algunas semanas con el dirigente del equipo de fútbol de Comitancillo, donde jugaba uno de los muchachos que resultó asesinado en esta terrible tragedia, en esta masacre. Y bueno, pues nos relataba un poco la historia del pueblo y de algunos de los migrantes, pero entiendo que tú has podido reconstruir la historia de muchos de ellos. Cuéntanos un poco lo que has podido averiguar sobre las razones que los llevaron a irse, las circunstancias que enfrentaron en el camino, muy largo camino, desde la frontera de Guatemala con México hasta la frontera de México con Estados Unidos, Raúl. Sí, Pascal, mira, vamos a empezar por el principio, como se dice, ¿verdad? Sí. Este fue un grupo, ya vamos entendiéndolo de esta manera, que han sido identificados 16 de las víctimas guatemaltecas y los 5 sobrevivientes que tú decías. Es decir, estos 21 salieron justamente el 12 de enero pasado por una frontera que acá le conocemos como La Mesilla, que colinda con Ciudad Cuauhtémoc, Sí. que va en dirección justamente atraviesa los municipios de Comitán, de San Cristóbal de las Casas, y en esa dirección pues se dirigieron, ¿verdad? Normalmente las personas acá en este municipio de Comitancillo, que es un municipio muy pobre, es de los 9 municipios con más desnutrición infantil en el país, no tienen muchas oportunidades de desarrollo y casi la mayor parte de personas desde hace 20 años ha decidido migrar hacia los Estados Unidos por la frontera con México. De esa manera la pobreza es muy grande, es muy complicada, y entonces la ilusión muchas veces de las personas, de los jóvenes, es pues viajar a Estados Unidos para poder completar el sueño americano, como le denominan ellos. Entonces este grupo de personas viajó justamente el 12 de enero y 23 de enero reciben la noticia del coyote, como le decimos acá, ustedes le dicen pollero. Él empezó a llamar a las familias, a cada una de las familias, para decirles de que había ocurrido un accidente. De esa manera fue como él lo alertó, que había Un ocurrido un accidente, accidente, y fue dijo el coyote. solamente, Ujú, solamente de esa manera fue como él lo manejó, ujú. que había ocurrido un accidente y que les iba a mantener al tanto de la información para que supieran sobre sus familiares. El asunto es que la presión fue mucho más grande para el coyote, porque en el grupo iba su hijo, Adán Coronado Marroquín. Ujú. Era como el guía, digamos, de este grupo de personas que iban en dirección de México. Iban en 3 pick-ups, en 3 trocas, creo que les llaman ustedes, Sí. en ese momento, y una de estas pudo avanzar, y fue donde se supone que van los cinco personas sobrevivientes y llegaron a Estas Estados 3 Unidos. camionetas las tomaron desde las, digamos, desde que entraron en territorio mexicano o llegaron de otra manera a la frontera y luego abordaron estas camionetas Esas camionetas las abordaron directamente ya estando en Tamaulipas. en Tamaulipas. Ujú, Antes habían estado en buses, en otro tipo ujú. de vehículos, incluso caminando, ¿verdad? Porque Sí, el viaje, si tú tomas en cuenta, fueron más de 12 días caminando. sí. Solamente algunos de los migrantes tenían celulares, solamente algunos. Ujú. Con las familias que yo hablé, que fueron aproximadamente de las 8 familias con las que yo conversé, 4 me confirmaron que sus hijos llevaban teléfono celular y que se iban comunicando, ya fuera por Facebook o Ujú. por WhatsApp, Sí. iban comunicando todo el recorrido. Pero a partir de ese sábado trágico,
dejaron de comunicarse un día antes aproximadamente, ya no supieron absolutamente nada de ellos. Escuché una versión de que en algún punto les robaron, incluso a uno de ellos le robaron el celular. No sé si tú tienes ese dato. Mira, ninguna de las familias nos confirmó eso, Ajá. ninguna de las familias nos confirmó eso, pero lo único que sí te puedo decir es que nos confirmaron es que ellos perdieron contacto con las personas 24 horas antes de enterarse del suceso trágico. Ujú. Y Sí. ya estaban en territorio de Tamaulipas, fue lo último que le... Sí, Ajá. según de acuerdo al testimonio de la familia de una de las chicas, que es Santa Cristina García, de 20 años, ellos decían de que ella les dijo que estaban aproximadamente a unas 3 horas de llegar a la frontera con Estados Unidos, Ujú. que Sí. ese fue lo último que supieron de ella, que estaban a 3 horas de llegar a la frontera con Estados Unidos. Ujú. Posteriormente a eso, pues perdieron toda conexión y Ujú. toda esta situación. Cabe destacar de que en este grupo de 21 personas ahora, 5 sobrevivientes y 16 fallecidos guatemaltecos, iban 3 menores de edad, 16, 17 y 17 años, los 3 menores de edad. ¿Los tres menores de edad están entre los fallecidos o entre los Los sobrevivientes? fallecidos, Fallecidos. entre los Sí. fallecidos, sí. ¿Qué sabemos de los sobrevivientes? ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Y entiendo que están protegidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, lo que nos han dicho en Comitancillo es de que probablemente no son de Comitancillo, Ujú. probablemente no son de Comitancillo, es lo que preliminarmente nos han dicho, porque ninguna persona da cuenta de que en el grupo, digamos. Sí. De Comitancillo han identificado únicamente a 13 personas de las Ujú. 16, Ujú. 13 personas originarias de Comitancillo. Hay una mujer que es originaria de otro municipio que se llama Catarina, del mismo departamento de San Marcos, que está Ujú. mucho más cerca de Tapachula, Chiapas, Sí. y también hay otras 2 personas que son del municipio de Zipacapa, San Marcos también. Ujú. Sí. Entonces, estas 5 sobrevivientes se desconoce hasta este momento de dónde sean. Lo único que han dicho es que sí son guatemaltecos y que probablemente Ujú. sean de departamentos que se llaman Retauleu y Suchitepeques. Sí. Eso es lo que preliminarmente han informado. ¿Cómo llegaron ellos allá? Porque iban de los 3 pickups que te digo que iban, ellos lograron avanzar. Me imagino que ellos iban a la cabeza de la caravana de estos migrantes Ujú. y ellos lograron salvar el paso cuando los otros 2 vehículos fueron atacados por estos individuos. ¿Cómo se sabe, cómo ocurrió el hecho? ¿Qué es lo que se dice en Comitancillo? ¿Qué es lo que has podido tú reportear de cómo asesinan a estas personas? ¿Se trató de una confusión? ¿Se trató de un pleito entre grupos delictivos? ¿Qué papel tuvo la policía? ¿Qué es lo que se dice allá en Guatemala que tú has podido reportear? Mira, lo que yo te puedo decir es lo que cuentan acá en el pueblo, en Comitancillo, y lo dicen de una manera muy coloquial, si tú lo quieres pensar lo quieres escuchar de esa manera. Ujú. El asunto es que dicen que a pesar de que el hijo del pollero, del coyote, tenía experiencia, parecía que se encontró un grupo diferente a los que se encuentran normalmente en la ruta para poder ir pagando, Ujú. porque ellos hablan de que tienen que ir haciendo pagos conforme avanzan, Sí. tienen que ir haciendo pagos por vía, ¿verdad? Pero aparentemente hubo uno que no lo pudieron hacer porque apareció un grupo que no era conocido en lo tradicional de estos viajes que hacen. Ujú. Déjame contarte que de Comitancillo aproximadamente salen un viaje por mes Ujú. y son aproximadamente entre 30 y 40 migrantes. Ujú. Cada migrante paga, son 110,000 quetzales. Estás hablando en el tipo de cambio ahorita como está, son aproximadamente 220,000 pesos mexicanos. Sí. Qué bárbaro, es una cantidad importante Entonces, de dinero. sí, es bastante dinero. Entonces, es bastante dinero y si tú sumas, si son, por ejemplo, 12 meses, son 12 viajes al mes Ujú. y el promedio de personas que migran es entre 30 y 40, pues es un negocio redondo Sí, y claro, sobre todo que no era la primera vez que lo hacía esta familia de Comitancillo. claro. Entonces, lo que dicen es que aparentemente no se pusieron de acuerdo con un pago Ujú. y fue por eso la situación.
Eso es Eh, lo que dicen acá, ¿verdad? No es ninguna información oficial, sino que es lo que dice la gente, la familia de los migrantes que murieron. Pues sí, aquí también ha sido muy difícil tener acceso a los datos de la investigación, Raúl. Oye, ¿y se suspendieron estos viajes a raíz de lo que sucedió con estos migrantes o siguen ocurriendo? Mira, por el momento se ha suspendido, pero hace 2 días aproximadamente yo recibí la comunicación porque yo estaba interesado en poder platicar con alguno de los coyotes, Ujú, porque obviamente este coyote, el papá y el hijo que falleció, eran como los más reconocidos dentro del lugar porque garantizaban llegar al otro lado, como ellos le dicen, ¿verdad? sí. Pero aparentemente se están organizando para poder continuar los viajes. Oye, ¿y Coronado No, Papá, cómo se llama? ¿Coronado Papá, el coyote? se llama Roberto. Roberto Coronado. Coronado. ¿Él Ujú. también es de Comitacillo? Él también es de Comitancillo, sí, Ujú. así es. Y, digamos, tenía la fama, pues, de lograr los cruces de las personas. Así es, era muy conocido, por eso es que casi la mayor parte de familias de los migrantes con los que yo conversé decían, Ujú, nosotros lo conocíamos y los fuimos a dejar a nuestros hijos con él a las 5 de la mañana ujú. y ahí los dejamos, ahí nos despedimos, nos abrazamos y él se encargó de salir, de salir. Salieron por déjame contarte cómo es la geografía de Comitancillo y de San Marcos. Sí, cómo no. Comitancillo está aproximadamente a 2 horas de un municipio que se llama Tacaná, Ujú, que también es colindante con México. sí, De hecho, hay un volcán que se llama Tacaná que exactamente. está límites entre México y Guatemala, ¿verdad? Sí. El asunto es que este departamento tiene por lo menos unas 10 puntos ciegos de frontera. Ujú, Hay un punto ciego que ellos utilizaron que es totalmente de terracería y que sales justamente en un municipio que se llama Motocintla. sí. A partir de que tomas Motocintla, ya enfilas en dirección de lo que yo te decía, que es la frontera de la Mesilla y Ciudad Cuauhtémoc. Mm, Entonces, realmente es para las personas que viven acá es muy sencillo acceder a ir a México, no ujú, solamente para continuar el viaje a Estados Unidos, sino que también para hacer el comercio, contrabando y todo eso, todo claro, lo que ocurre en la frontera, ¿verdad? claro. Entonces, eh, esa es la situación que ocurre acá. Ellos se han acostumbrado a viajar porque las oportunidades de desarrollo dentro del Ujú, municipio realmente son muy pocas. El Estado casi no llega acá y tienen muy pocos accesos a sí. servicios de salud Oye, y Raúl, otras te cuestiones. interrumpí hace un momento. Me dijiste que habías tratado de hablar con los coyotes. ¿Qué fue lo que pudiste lograr? Mira, dice que sí hay una persona que está organizando un viaje, Ujú, pero pues eso fue únicamente lo que me dijeron, que hay una persona que está organizando un viaje y aparentemente ya empezó a reclutar, digámoslo de esa manera, sí. empezó a recibir solicitudes de personas que quieren irse a los Estados Unidos. Lejos de Comitancillo, que se detuvo por la tensión, porque está en el foco internacional y todo esto, Ujú, déjame decirte que en otros lugares, pues la gente sigue viajando. De hecho, hace 3 días en Huehuetenango, que es otro departamento colindante con México, sí. capturaron a 19 menores de edad guatemaltecos que querían cruzar la Ujú. frontera para continuar hacia Estados Unidos. Eso fue tan solo hace 3 días. Iban en un bus y bueno, la policía guatemalteca los capturó antes Antes de que de cruzaran. cruzar a la frontera. Sí. Oye, Raúl, se me termina el tiempo, pero en los 2 minutos que nos quedan, describe un poco cómo es el sentir de la sociedad guatemalteca ante este hecho. Mira, ese realmente es un tema que no se habla mucho en Guatemala, el tema de la migración, Ujú, pero es un tema silencioso en el que te puedo decir de que a diario son por lo menos según la Organización Internacional de Migrantes de Migración, eh, salen por lo menos 300 a 350 personas de Guatemala y tratan de buscar el sueño americano. ujú, Es, por decírtelo de alguna manera, ya lo ven como algo tan cotidiano y tan regular que no mucho se le pone la atención debida. Este caso llamó la atención por la crueldad con que fueron asesinadas estas personas y sí. sobre todo por las condiciones. 3 menores de edad, el resto de personas jóvenes entre 20 y 40 años Ujú, en una edad productiva y creo que eso ha causado mucha conmoción. Pero la conmoción más grande que ha causado es el silencio del Estado guatemalteco. De hecho, diputados de oposición en Guatemala ujú. viajaron a México para poder establecer qué es lo que está ocurriendo porque la información ha sido demasiado complicado obtenerla
Y entonces, tal como tú decías en la presentación, se tiene una fecha tentativa que podría ser 19 de marzo cuando vengan los cadáveres. Sí, De hecho, se sabe que únicamente los van a mandar, tal como los encontraron, los van a mandar hacia el país. Y te cuento, en donde sí se vive dolor y tragedia es en Comitancillo, porque no solamente perdieron a sus seres queridos, sino que hoy están endeudados, porque muchas personas tuvieron que claro. dar las escrituras de sus viviendas, Qué hacer caray, préstamos con personas, qué y tragedia. todo esto está muy, muy complicado. La verdad que es una tragedia muy complicada Sí. que enluta a Comitancillo y que indudablemente esto no va a parar, Pascal. Pues Raúl, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Si eres tan amable, nos mantendremos en contacto contigo para pues ir revisando lo que vaya sucediendo. Te mando un abrazo desde México y decirte que pues es un país muy, muy querido para nosotros, Guatemala, y estamos viviendo los mexicanos también con mucho dolor esto que pasó. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, Pascal, muchas gracias, un placer saludarte. Igualmente, gracias, Raúl Barreno, reportero